Gracias. Decía que tenemos un paciente con síndrome de Cushing clínico, le hacemos las pruebas, digamos, de confirmatorias para síndrome de Cushing, cortisol en orina de 24 horas, un cortisol post-dexametasona a 1 miligramo, ¿no? En la noche, y un cortisol en saliva nocturno, o un cortisol 8 de la mañana y 4 de la tarde en sangre, pues, ¿no? ¿Sí? Y demuestro que está elevado el cortisol en orina de 24 horas, no suprime con 1 miligramo de dexametasona que se dio el día previo en la noche a las 11 de la noche, y el cortisol en sangre en la mañana a las 8, y el de las 4 están casi igual, ¿sí? De clínicamente confirmo que es un síndrome Cushing y voy a ver la etiología. Entonces, veo la CTH. Si está menos de 5, como dice acá, confirmo que es ACTH independiente y voy a ver patología adrenal por imagen. Si está más de 20, confirmo que es un síndrome Cushing ACTH dependiente y tengo que buscar dos posibilidades. ¿Es hipofisario o no es hipofisario? Así de simple, ¿no? Entonces, como acá, digamos, en la descripción, hago una resonancia de hipófisis, pues, ¿no? Si es un tumor, digamos, mayor a 6 milímetros, este, eh, digamos, posiblemente sea una enfermedad de Cushing, ¿no? Pues si no hay tumor o es un tumor menos de 6 milímetros, ese tumor pequeñito tendría que confirmar si es productor de ACTH. Entonces tengo que apelar yo a otra prueba que es más, digamos, de mayor intervención, que es un cateterismo de senos petrosos inferiores. Ahorita lo voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Em, em, entonces, aquí en este algoritmo, si lo seguimos, vean que em, este caso apelan a pruebas funcionales, ¿no? Por ejemplo, una prueba de estimulación con CRH o desmopresina, que no lo hacemos en nuestro caso, o sometemos al paciente a pruebas de supresión con dexametasona, pero a dosis más alta, que sí lo hacemos en nuestro caso, ¿ya? Entonces, si vemos que esa presupresión, digamos, es correspondiente, digamos, o suprime el cortisol con dosis altas de corticoides, posiblemente sea una enfermedad Cushing. Pero si no lo suprime, posiblemente sea una sección autónoma. Por lo tanto, sí hay que buscar ya tumores ectópicos, sobre todo abdominales o retroperitoneales o sinoviastinales, pues, ¿no? Eso lo vamos a hacer con unos ejemplos, ¿ya? Entonces, recapitulando, síndrome de Cushing confirmado clínica y bioquímicamente, pido ACTH, si está menos de 5, posiblemente patología adrenal, tengo que hacer un estudio de imágenes a nivel adrenal. Si más de 20 es hacerse ACTH dependiente, dos posibilidades, que sea hipofisario o que sea ectópico, ¿ya? Pero tenemos casos donde la ACTH no nos define mucho y sale entre 5 y 20. Ahí apelamos también a, digamos, pruebas también de supresión, pero esta parte no la hacemos, nos saltamos a la de aquí abajo, a la prueba con dexametasona. Y vamos haciendo una concordancia con la parte radiológica, que es lo que tenemos a la mano, ¿no? Pero ustedes van a leer que sí, estos algoritmos son los que se describen usualmente en la literatura, ¿no? Como dice acá, la frecuencia, la gran mayoría de casos son tumores ACTH dependientes, como enfermedad de Cushing, es lo que más vemos. En segundo lugar, los que son independientes y más raros que sean los ectópicos, ¿ya? Esta tabla no es para marearlos, simplemente para que vean cómo aquí se sistematiza un poco los diferentes test que hacemos, ¿ya? Para ver, investigar Cushing. Aquí tenemos, por ejemplo, para diagnóstico, y aquí para abajo para lo que es recurrencia. Para diagnóstico tenemos el test de dexametasona 1, lo hacemos en screening de síndrome de Cushing, el cortisol libre urinario, ¿sí? Y el cortisol en saliva o el cortisol sérico 8 de la mañana y 4 de la tarde, que es lo que hacemos nosotros, ¿ya? Son para el síndrome de Cushing. Y aquí abajo tenemos básicamente para, digamos, ver recurrencia, que lo que hacemos realmente es solamente cortisol en orina y en sangre, ¿ya?
y vemos la parte clínica si es que hay una recurrencia de los síntomas y signos, ¿no? ¿Ya? Aquí van a ver ustedes la sensibilidad y especificidad de cada prueba, que es más de manejo de especialidad que discutimos en nosotros, qué prueba es mejor para cada situación. ¿Ya? Importante es que quiero que se les quede es esto, ¿no? ¿Por qué se pide cada prueba, ¿no? El de cortisol en orina para ver si hay hipercortisolismo. El de dexametasona 1 es para ver si responden a la supresión con corticoides a dosis bajas, ¿no? Y la otra, de la de saliva, es para ese ruptura de ciclo circadiano. Esos son los conceptos básicos que deben ustedes más o menos entender. ¿Eh? Entonces, una vez que ya tenemos definido nuestro caso clínico, bioquímico, viendo la etiología, ¿no? El caso AZH dependiente, vimos que hay una imagen en hipófisis que es el motivo de la clase, vamos ya al tratamiento. Y aquí, primera línea va a ser cirugía, como dice acá en este algoritmo, ¿no? Te vamos a la cirugía, realmente va a ser transesfenoidal, ¿no? Y aquí tenemos también dos situaciones, ¿no? O simplemente curamos la enfermedad o hay persistencia, ¿no? Tenemos las dos opciones, ¿no? Si la curamos, simplemente vamos a tener que hacer seguimiento bioquímico y clínico de la enfermedad, ¿no? Si es que persiste la enfermedad, tenemos que ya ver nuevamente nuestra imagen de hipófisis, hablando ya de enfermedad de Cushing. Si hay tumor resecable, pues tenemos que repetir nuevamente la cirugía si es que es factible, ¿no? Y apropiado. Si no es factible y apropiado, pues tenemos que apelar aquí a radioterapia o en todo caso a tratamiento médico que es incompleto. Realmente el tratamiento médico casi siempre no lo contemplamos mucho, digamos, ¿no? Solamente para un control sintomatológico, pero tampoco es tan efectivo. Más vamos a definir una recirugía o en todo caso radioterapia, que es lo que más manejamos en nuestro caso, ¿no? ¿Ya? Ahora, si vemos que a pesar de que se ha operado el paciente, no vemos, digamos, está activa la enfermedad, persiste, y no vemos un tumor hipofisario, ¿no? Y no está claro el diagnóstico, y la comorbilidad del Cushing es muy importante. En algunos casos hemos tenido que apelar también a la adrenalectomía, digamos, bilateral, ¿no? Para yugular rápidamente el hipercortisolismo, que es lo que genera la morbilidad en nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, es lo que más o menos hacemos el manejo, digamos, de casos de la enfermedad de Cushing, ¿ya? Aquí más abajo, como para ir siguiendo el algoritmo, vemos si el paciente, acá pone, ¿no? Una situación especial, ¿no? Que desea embarazo, ¿no? Obviamente que ahí tener Cushing como comorbilidad no es deseable, así que definitivamente tenemos que hacer la adrenectomía si es que la paciente decide, ¿no? Acepta. Y si no, digamos, habría que ver qué tan severo es el hipercortisolismo, ¿no? Pero aún así, digamos, siendo leve, moderado, severo, el tratamiento médico siempre es paliativo y no es tan efectivo realmente, ¿no? Entonces, consideramos algunos, como dice acá, criterios a favor y en contra de recurrencia. Este, a favor, que rápidamente se recupere el eje adrenal, ¿no? Que este test de estimulación no lo hacemos realmente nosotros, más nos guiamos en la parte clínica realmente que remita los síntomas y signos de Cushing y que los cortisol, las CTH estén, digamos, en rangos aceptables, ¿no? Pero ya, digamos, em, perdón, este es a favor de recurrencia, ¿no? O sea, digamos que no logremos que clínicamente sea activo y que los niveles de cortisol sean altos, pues, ¿no? En cambio, en contra de recurrencia, que rápidamente el cortisol esté muy bajo después de la cirugía, ¿no? Que habla de que hay una remisión bioquímica importante postquirúrgica, ¿no? Incluso estos pacientes a veces por eh, digamos, el cortisol, digamos, estímulo crónico, al caer muy rápido el cortisol, hay que darle prednisona un tiempo, digamos, apropiado
hasta que se restablezca, digamos, en forma normal. ¿Ya? Entonces, em, el algoritmo que más o menos es diferente, pero dice lo mismo, ¿no? Siempre primera acción es la cirugía, si hay remisión, simplemente hacemos monitoreos, ¿no? Si hay persistencia, vamos a reevaluar. Primera intención, una reoperación, si no es el caso, tratamiento médico, pero esto casi lo desestimamos, vamos de frente a la radioterapia. ¿Ya? A pesar que actualmente ya Pasiriotide, que es un análogo de la somatostatina, como ya les he mencionado, ya en la institución se encuentra aprobado para pacientes con Cushing, enfermedad de Cushing refractaria a cirugía, ¿no? Pero requiere un trámite engorroso porque es un medicamento muy, muy caro, ¿no? Y el uso básicamente es por que actúa muy bien a nivel 5 sobre todo, ¿no? Que es la que está todavía expresado y no se inhibe por el hipercortisolismo, ¿no? El resto de medicamentos, realmente ácido retinoico, que se ha visto algunas respuestas interesantes, no lo usamos todavía. Caberolina lo podemos usar también como en la acromegalia empíricamente porque lo tenemos disponible y no hay que hacer ningún trámite. Te podemos agregar y algunos pacientes responden, pero son los más leves, ¿no? Ketoconazol, que es un antimicótico, sí lo usamos sobre todo para preparación prequirúrgica, básicamente lo usamos para eso. En cambio, metilapona, mitotane, que son inhibidores de la esteroidogénesis, no lo tenemos disponible y más usamos en los Cushing muy severos, sobre todo los que son adrenales, se consideran, pero no lo tenemos realmente, ¿no? Y el mifepristone, que es un antagonista del receptor de glucocorticoide, tampoco lo tenemos lamentablemente en el mercado, pero al igual que el pemisoban en acromegalia, el mifepristone también actúa a nivel del receptor del cortisol, por eso que actúa a nivel más periférico, ¿no? Agonistas dopaminérgicos, como digo, lo tenemos disponible, pero vean que a pesar de que casi el 80% de los adenomas pueden expresar receptores de dopamina 2, es muy baja esa expresión, y lo cual indica que la respuesta a este tipo de agentes es pobre. Y si se da, son casos que son bastante leves realmente, ¿no? Inhibidores de la esteroidogénesis, aquí les pongo solamente como una cultura general, no lo usamos realmente nosotros. A lo mucho de ketoconazol, que sí lo podemos usar, y aquí ustedes van a ver, ya esta es una cuestión más de especialidad, en qué nivel actúa cada agente, ¿no? De la esteroidogénesis, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, el colesterol, una vía que va a ser para la aldosterona, otra vía que se va para cortisol, otra vía que se va para andrógenos, pues, ¿no? Entonces, cada uno de estos medicamentos actúan a nivel de bloqueo de estas enzimas que están aquí indicados acá con una cruz roja, que ustedes lo pueden revisar con calma. Realmente no es obligatorio que ustedes sepan eso porque es una cuestión más de especialidad, pero saber que existen, ¿ya? El mifepristone también, que es un antagonista del receptor de glucocorticoides, también como cultura general no lo tenemos en mercado, pero es una opción paliativa, ¿no? Porque al final el tratamiento en Cushing y en acromegalia deben ser siempre quirúrgicos, siempre, ¿eh? Y el pasiriotide que, como le decía, cortisol suprime muy bien el receptor de tipo 2, pero el 5 queda expresado. Entonces ahí es donde de repente pasiriotide ha demostrado un efecto importante, reducción del hipercortisolismo, digamos, en pacientes con Cushing refractario a cirugías, ¿no? ¿Ya? Y aquí solamente les pongo el, esa parte del párrafo que habla sobre ese concepto de los receptores, donde el pasiriotide actuaría a nivel del sector 5, digamos, siendo una alternativa terapéutica interesante, digamos, en el caso de Cushing refractario, ¿eh? Recuerden entonces, acromegalia, octreotide, lampreotide. En Cushing es pasiriotide, ¿eh? El que usamos como análogos de somatostatina, ¿eh? En el caso de Cushing, pasiriotide por su afinidad por el receptor de somatostatina tipo 5, y en el caso de acromegalia por su afinidad en el tipo 2, ¿ya? Y este medicamento que realmente ya estaría disponible en nuestro caso, pero en Cushing refractario, no está exento de efectos adversos, pues, ¿no? Entonces, vean aquí en esta tabla inhibe la secreción de insulina, ¿no?
Entonces, por eso que puede producir, digamos, diabetes o hiperglicemias, ¿no? Entonces, como tiene un efecto a nivel metabólico, es importante ver cómo está yendo los parámetros glicémicos en pacientes que usaríamos el pacireotide, ¿no? Y como se puso también en acromegalia, en ambos casos, acromegalia y Cushing, donde estaría por las guías actuales contemplado este medicamento de tercera línea realmente, ¿no? Sí hay que evaluar eso, ¿no? Como la parte metabólica, porque si empieza a haber prediabetes o diabetes, tenemos que apelar ya a tratarla como dicen las guías en cuanto al manejo de la hiperglicemia, si es diabetes o prediabetes, ¿no? Y esto solamente es para que vean acá una tabla que le recuerde estos agentes de tratamiento médico, ¿no? Inhibidores de la esteroidogénesis, que como les digo, solamente hay ketoconazol los que usamos en prequirúrgico, el resto no los tenemos disponibles. El Paclitaxel, que actualmente lo tenemos ya para lo que es recurrencia de enfermedad o persistencia, ¿no? Careolina, por lo que está a la mano, a veces lo damos, ¿no? El mifepristón no lo tenemos, digamos, disponible, ¿no? Y digamos que son los que teníamos de tratamiento médico, pero lo que sí podemos hacer es la parte quirúrgica adrenal, pues, ¿no? Digamos que aquí tenemos algunos datos en esta tabla de justamente complicaciones y lo que se espera, digamos, de beneficios en caso de una adrenectomía bilateral, ¿no? Vemos aquí abajo, por ejemplo, eh, vean que tras una adrenectomía bilateral, que es justamente la paroscópica, por lo tanto menos comorbilidad, eh, eh, digamos que en una cirugía laparoscópica, la conversión a una cirugía abierta es rara por alguna complicación. No sé, pues en la laparoscopía sangra y no pueden ligar el vaso y tienen que abrirlo, pues, ¿no? 4 o 7%, ¿no? Morbilidad 10, 18%, mortalidad cero, o sea, es muy segura la cirugía, ¿no? Post cirugía, crisis adrenal puede haber en un 1% de los casos, pero es muy bajo, si es que se maneja bien el reemplazo hormonal con corticoides. Muerte por crisis también es muy bajo porque ya se sabe que el paciente está usando corticoide y debe tener pues una identificación donde diga yo uso hidrocortisona, si estoy mal póngame la hidrocortisona, ¿no? En cuanto a la progresión del tumor, se espera que en algunos casos, tras una adrenectomía bilateral, aquí dicen un 28-53%, este, ese tumor que estaba ahí, hipofisario que era realmente no resecable o no se veía, ¿no? Pues se ve allá, ¿no? Eso ocasiona lo que llaman el síndrome de Nelson, que es un tumor eh, corticotropo, pero post-adrenalectomía. ¿Qué ocurre acá? Como ya no tienen adrenales, el cortisol está abajo, eso estimula la CTH arriba, la CRH, por lo tanto estimula más las células corticotropas, y si es un adenoma, lo va a estimular más y puede crecer como en este caso. Y que ustedes ven, esto es una foto de literatura, ven acá dos hermanas. La que tiene Nelson es la que está a la derecha de la foto y la hermana que está a la izquierda es la que está con tez normal blanco, pues, ¿no? De la piel, ¿no? Te hiperpigmenta mucho estos pacientes, o sea, tras una adrenalectomía, la paciente comienza a pigmentarse mucho y hay que hacer una resonancia. Si vemos aquí está el adenoma, bueno, si es resecable, se hace una resección y como se ve acá abajo en el postquirúrgico, se resuelve pues el síndrome de Nelson, que es una complicación postquirúrgica de la adrenalectomía bilateral, ¿no? Que se prende en algunos casos, ¿no? Eh, Eh, la mejoría del Cushing tras esta cirugía, miren, hipertensión mejora casi un 64-93%, o sea, una buena proporción. Diabetes casi hasta una remisión puede haber, ¿no? 100%. El peso también disminuye bastante y la fase Cushingoide también se controla. Entonces, digamos que desde el punto de vista en ese algoritmo terapéutico que tenemos de manejo de Cushing, esta cirugía extrema, ya que es sacar las dos arenales, es probable, es factible, digamos, en algunos pacientes. ¿Ya? Rápidamente algunos casos, aquí tenemos una mujer de 34 años, aumento de peso, aumento del volumen de la cara, estrías rojo-venosas en la cadera, ¿no? Se le hace un cortisol libre urinario, vean, está a 176, está casi 2 o 3 veces el valor superior normal. Hay hipercortisolismo. Además vemos acá, aquí abajo, ACTH 63,
está elevado, más de 20. Es un hipercortisolismo ACTH dependiente. Cortisol está en 27,5, ¿ya? Y se confirma que está pues elevado. Hay también un hipercortisolismo en sangre, pues, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico acá bioquímico? Clínico y bioquímico, un síndrome de Cushing, ACTH dependiente. ¿Eh? Como es ACTH dependiente, hacemos una, en primera intención por frecuencia, una resonancia hipófisis, y aquí lo que se ve tenuemente realmente es una imagen acá parcelar derecha, ¿ya? Casi en contacto con el seno cavernoso derecho, pero más basal, pues, ¿no? Que sería la causa de esta enfermedad de Cushing en este caso. Aquí tenemos otro caso, igual es un copy-paste de las historias de nuestros residentes, ¿no? 34 años, viene de Ucayali, diabética, insulino requiriente, ¿ya? Con estos medicamentos que está descrito aquí. Empieza con edema facial, cara en luna llena, astenia, malestar general, ¿no? Luego se agrega ya edema en región dorsal, jiba de búfalo, pone acá entre paréntesis. Mareos, debilidad a nivel muscular proximal de brazos, tórax y espalda, notas estrías rojo-violáceas. Ven cómo se va agregando los síntomas y uno en el relato, si es muy rico en la descripción, ahí hacemos el diagnóstico clínico, ¿ya? Eh, Última menstruación fue a los 34 años, casi, bueno, la misma edad, ¿no? En cuanto a la a examen físico, cara redonda, acné moderado, acúmulo de grasa dorsal cervical, edema en miembros inferiores, abdomen globuloso, estrías violáceas mayores a 1 centímetro de grosor. Entonces, clínicamente hay un síndrome de Cushing. Y aquí vemos en este diagrama más o menos los hallazgos del laboratorio. Le he puesto así en verde lo que indicaría criterio de síndrome de Cushing, ¿cierto? Hipercortisolismo, cortisol en sangre, más de 60, muy alto, ¿no? Eh, Aquí tenemos los criterios de ruptura ciclo-circadiano. Como nosotros no hacemos cortisol en saliva en la medianoche, hacemos lógicamente en sangre, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Ven que cortisol en la mañana está en 38, que está muy elevado, y a las 4 vemos que no baja más del 50% a las 4. Y a las 11 de la noche está prácticamente como a las 4. O sea, hay ruptura de ciclo circadiano. No cae como debe ser, pues, ¿no? 50% a las 4 de la tarde y casi mucho más bajo en la noche, ¿no? Y se le somete a una prueba, se metasona 1 miligramo y al día siguiente se usa cortisol y sale 17,3. Debe ser menos de 5, incluso menos de 1,8. Entonces cumple los tres criterios de síndrome Cushing, ¿no? Hipercortisolismo por sangre, ruptura del ciclo circadiano, falla la supresión con desametasona 1, criterio bioquímico de Cushing. Tenemos criterio clínico y bioquímico en este caso. De ahí apelamos a ver la etiología en rojo, ACTH. Sale 145, más de 20, ACTH dependiente, ¿cierto? Y aquí abajo, complementando los estudios, vemos algunos otros datos. Vemos aquí a la izquierda glucosa 188, glicosilada elevada, o sea, por el hipercortisolismo, genera pues una diabetes en este caso. Por el mismo hipercortisolismo hay un hipotimo secundario porque el hipercortisolismo altera el eje tanto tiroideo como gonadal y como hormona de crecimiento. Y ustedes ven esos tres niveles, ¿no? Ven un T4 muy baja, T3 también un poquito baja, un TSH normal. Es un hipotimo secundario. En la parte gonadal tenemos, está mal, acá falta un punto, pero había un hipónimo secundario porque tenía menorrea la paciente y había un déficit de GH porque la IGF-1 estaba baja para, digamos, la edad y sexo de la paciente, ¿no? Y por otro lado también el ACTH, que saben ustedes bien que estimula también andrógenos, estaba elevado. Había un hiperandrogenismo que explica básicamente el acné de la paciente. Entonces ustedes van haciendo una correlación básicamente clínica y bioquímica según lo que estamos encontrando acá, ¿no? Entonces, basado en esta CTH elevada, primera intención hacemos un estudio de imágenes y vemos acá pues justamente en la fecha blanca ese adenoma también basal neoparacelar derecho, ¿ya? ¿Sí? Se hace la resonancia, se detecta que es un microadenoma paracelar derecho, confirmamos un síndrome de Cushing ACTH dependiente por enfermedad de Cushing,
se hace la adenomatomía transesfenoidal y en la patología se detecta pues que es un adenoma que expresa tanto ACTH 70% como también prolactina 80%. ¿Ya? Es un adenoma plurihormonal, ¿cierto? Incluso de dos linajes diferentes, ¿no? Porque ACTH es dependiente de la TPIT, corticotropo, y prolactina es dependiente de lactotrofo, o sea, PIT1. O sea, a veces tenemos ese tipo de adenomas plurihormonales, ¿no? En este caso, ¿no? Teóricamente, este paciente también podría responder a agonista dopaminérgico porque expresa muy bien prolactina, pero bueno, es una cuestión teórica, ¿no? Esta es otra paciente que por una condición de neurofibromatosis le pide un descarte endocrino y prácticamente por chance nomás se encuentra cortisol en 44, muy elevado, ¿no? TSH estaba con un hiposubclínico, pero no es relevante, y la CTH estaba elevada, ¿sí? O sea, es un hipercortisolismo ACTH dependiente. Se confirma con los de cortisol libre urinarios, ambos salen por encima del rango normal, ¿sí? Casi dos veces más, ¿no? En este caso, ¿qué se hace? Y aquí este es un caso ya también de residente, ¿no? Se hace un test diagnóstico de Cushing. Y aquí acá muy bien lo ha puesto la residente, ¿no? Diagnóstico de hipercortisolismo, el cortisol libre urinario en orina 24 horas, cómo se debe recolectar, ¿no? Y este caso sale 126 y 121, sale, digamos, uno o tres veces su valor normal. Está todavía en un rango de hipercortisolismo, pero puede estar como que también en el rango de síndrome de Cushing o pseudo Cushing, pero cuando es, digamos, más de tres veces el valor superior normal, ya sí me confirma que es un síndrome de Cushing. Aquí sale como que todavía traslapado entre que puede ser Cushing como que puede ser pseudo Cushing, porque este cortisol no se ve más de tres veces el límite superior normal, ¿ya? El TDXA1, en este caso, salió 44 y debería suprimir a por lo menos 1,8 o menos de 1,8. Por lo tanto, aquí también me está confirmando que estoy ante un hipercortisolismo. Pero aún así, digamos, eh, queda todavía ahí como pseudo Cushing como una posibilidad según la residente, ¿no? Entonces, como esa posibilidad todavía existe, se le hace una prueba adicional de DEXA-2 con 2 miligramos para forzar más la supresión del cortisol. Entonces, aquí lo que se logra es que, dice, si los valores de cortisol en sangre o orina siguen altos o no suprimen, ¿ya? Digamos, es un síndrome de Cushing, ya con 2 miligramos, ¿no? Pero si suprime menos de 1,8 se excluiría, ¿ya? En este caso, con DEXA-2 que salió, el cortisol en orina de 135 bajó a 36, ¿ya? Entonces, ahí digamos como que hay cierta supresión, ¿ya? Inclusive casi más del 50%. Pero el cortisol en sangre queda, digamos, más de 1,8. Por lo tanto, este último criterio me confirmaría en este caso medio traslapado que sí sería un síndrome de Cushing, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sigue en este caso? Ya sabiendo que es un síndrome de Cushing, ¿sí? Entonces voy a ver la etiología y pido el ACTH, ¿cierto? El cual está en 128 y me confirma que es un ACTH, un Cushing ACTH dependiente, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer acá es según el algoritmo, hacer una prueba de estimulación, pero como no lo hacemos, nos vamos de frente a una prueba de estimulación con dexametasona 8 miligramos. O sea, pasamos de uno que no suprimía a uno de 2 miligramos para descartar el pseudo Cushing. Como se descartó el pseudo Cushing y seguía no suprimiendo, vamos a la parte ya de ACTH, que sale pues dependiente. Entonces, como yo quiero definir si es que ese ACTH dependiente es hipofisario o es ectópico, apelo a una presupresión con mayor dosis de metasona, que es de 8 miligramos, que se llamó test de Lidl, que es el clásico, ¿no? Lo hacemos en hospitalización. Entonces, ¿qué pasó aquí? Digamos, a- el, el- el cortisol disminuyó más del 68%, o sea, es positivo cuando disminuye más del 68% el cortisol, ¿ya? Es una enfermedad de Cushing, ¿ya?
Y si la emisión en orina es más del 90%, también me confirma que es enfermedad de Cushing. ¿Por qué? Porque en el síndrome de Cushing, ACTH dependiente por enfermedad de Cushing, o sea, hipofisario, eh, el adenoma todavía responde a supresión con desametasona, pero a dosis muy, muy altas. Hablamos de aquí, en este caso, 8 miligramos. Pero si es un ectópico, es una presión autónoma. Entonces, simplemente por más que le dé 8 miligramos de desametasona, ese cortisol casi no va a bajar. ¿Ya? Esa es la, digamos, la interpretación, ¿no? ¿De qué pasa aquí? Ven en este caso, tras la Dexa 8, el cortisol basal de 175 suprime a 2, o sea, suprime más del 50%, casi 90%. Entonces sería entonces en este caso un síndrome de Cushing, ACTH dependiente, posiblemente por enfermedad de Cushing. ¿Ya? Y el cortisol basal, también post-Dexa 8, también se ve que suprime. También se comporta como si fuera una enfermedad de Cushing. ¿Ya? Espero que me estén siguiendo, ¿no? Está claro, ¿no? Cualquier pregunta pueden alzar el audio y me avisan, ¿no? Entonces ahí tenemos un paciente que entró como un descarte hormonal, se encontró hipercortisolismo, sin clínica aparente, ¿no? Se hizo estudios bioquímicos, salió alterado, ¿no? Hipercortisolismo, ruptura circadiano, falla la supresión con DEXA 1, como quedó dudas con el valor de cortisol libre urinario, se hizo un DEXA 2 que tampoco suprimió. Se le hace ACTH, sale elevado, ACTH dependiente. Ahora quiero ver, ¿es enfermedad de Cushing, hipovisario o es un ectópico? Entonces apelo a una presupresión con mayor dosis que con la dexametasona 8 miligramos. En este caso, si es enfermedad de Cushing, debería suprimir con esa dosis alta de cortisol. Si es ectópico, es autónomo, no va a suprimir. En este caso sí suprimió, por lo tanto, estamos aquí a este nivel de estudio, síndrome de Cushing, ACTH dependiente, posiblemente enfermedad de Cushing. ¿Ya? Y vamos avanzando. Entonces, otra prueba también adicional, que esta lo hacemos también en el hospital, es una prueba de supresión con dexametasona endovenosa. ¿Ya? Entonces, lo que se hace aquí es, se da 7 miligramos de dexo. Para que sea enfermedad de Cushing debe haber una supresión temprana del cortisol y debe haber un rebote tardío. ¿Ya? Entonces, se infunde la dexametasona, primero se toma una muestra de cortisol previa a la infusión, se hace como unas pruebas, unas dos, tres muestras y se hace un pool, un promedio, ¿no? A partir de ahí se hace la infusión de desametasona, ¿ya? Acá ponen hasta las 4 de la tarde, ¿no? Y se toman muestras de pool sérico cada 15 minutos, dice acá, ¿no? ¿No? El segundo día se toma una muestra ya de pool de cortisol en la mañana. Y se interpreta ese toma de cortisol temprano y el cortisol tardío que es al día siguiente. Entonces aquí vemos el resultado TEXA de esas 7. Cortisol basal en promedio 18. En la tarde, supresión temprana, digamos, hay una supresión hasta 3. Y al día siguiente, simplemente se eleva otra vez el cortisol. O sea, digamos, hay una supresión temprana, pero no tardía. Eso también digamos, sugiere enfermedad de Cushing, de origen hipofisario. Entonces, así es como trabajamos solamente en el piso, ¿no? Estoy ahorita relatándoles, contándoles cómo es el manejo en piso, de cada fase del estudio del síndrome de Cushing, que como ven es bastante engorroso, ¿no? Entonces, tenemos un hipercortisolismo, está mal escrito ahí, ACTH dependiente. Y los estudios de supresión con dosis altas de dexametasona orales de 8 miligramos y de 7 miligramos endovenosos, los dos sugieren enfermedad de Cushing. Ujú. Y hacemos un estudio de imágenes y vemos este microadenoma que tiene menos de 7 milímetros. Entonces, ¿qué sigue? Y revisamos el algoritmo y vemos que estamos con enfermedad de Cushing, bioquímico, por lo menos bioquímico, ACTH dependiente, y vemos que la imagen es menos de 6 milímetros, no nos confirma con certeza enfermedad de Cushing, tiene que ser más de 7 milímetros. Por lo tanto, apelamos a un estudio ya más agresivo, que es el cateterismo de senos petosos inferiores, que también lo hacemos pues en el hospital, ¿no? Y aquí está el estudio, ¿no? Entonces, se hizo el cateterismo en este paciente, ¿no?
Aquí lo que se hace, según acá esta imagen que se ve acá, a ver, no, cambio aquí, suma. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta estudio contrastado, ahí van a ver cómo entra el catéter al seno petroso inferior izquierdo y se ve todo el seno petroso ahí, ¿ya? Ahora vamos a ver acá el catéter del otro lado y ven cómo pinta, ¿ven? ¿Sí? Entonces ahí es que estoy confirmando que los catéteres están en ambos senos petrosos inferiores, ¿no? Y ahí en ese momento se toman las muestras, ¿no? Y se toman como dice acá, pues, ¿no? Como se lean en el procedimiento, pues, ¿no? ¿Sí? Se toma una muestra basal de -5, -1, luego se hace un estímulo que puede ser con CRH que no lo tenemos, con hemopresina que tenemos nasal, que lo hacemos con eso, o a veces con vasopresina 10 unidades, ¿no? Endovenoso. Y los damos nuevamente, sampleamos en ese lugar donde están los catéteres, 3 5 10 minutos, ¿ya? Y vamos a tomar también paralelamente sangre periférica en esos mismos tiempos, -5, -1, y luego 3 5 y 10 minutos después de haber infundido el caso de hemopresina nasal, que es lo que más hacemos nosotros. Y vamos comparando cada punto usando ACTH y prolactina. Y vamos a comparar en este caso, como dice acá, cómo está la relación ACTH en el seno petroso izquierdo derecho comparado con el periférico, ¿ya? Entonces, usualmente la relación debe ser, pues, digamos, eh, más de 2 en basal y más de 3 posestímulo para demostrar enfermedad de Cushing, ¿ya? En este caso es obvio que el periférico estaba en 58, 77, subió hasta 275 y en el seno petroso, en el derecho sobre todo, está a 1250, pues cumple el criterio de ratio que es más de 2 y más de 3 pues, ¿no? En basal y también en simulado, ¿ya? Lo mismo también ocurre en el izquierdo, ¿ya? Entonces, en este caso, digamos, se confirmaría que es un síndrome de Cushing, ACTH dependiente, eh, por una enfermedad de Cushing, ¿no? Que es un microadenoma menos de 6 centímetros, y que hemos tenido que apelar a un cateterismo para confirmar que ese adenoma efectivamente es un adenoma corticotropo que produce esta enfermedad de Cushing. Y de ahí, lógicamente, que hay que operar al paciente, pues, ¿no? ¿Ya? Y aquí ven ustedes el prequirúrgico, ahí el adenoma redondito, y en el postquirúrgico que se ve acá aplanado, ya lleno de líquido, ¿ya? Entonces se asume que esta cirugía ha sido exitosa, se asume, ¿ya? Este sea otro caso, este, varón 23 años, ¿no? Igual, síntomas posibles de Cushing, aumento de peso, cambios en las facies, estrías, ¿no? Debilidad, astenia, ¿no? Que digamos que en el examen físico se ve una hipertensión severa, uñas hiperpigmentadas. No había realmente muchas estrías porque era muy corto tiempo la enfermedad. Había un poco de hiperglicemia y había hipocalemia importante, con algo de hipernatremia inclusive, ¿no? Entonces, este tipo de casos que son así tan eh, rápidos, ¿ya? Orienta a un hipercortisolismo bastante severo, ¿no? Y aquí, no está aquí, pero voy a hacerlo por acá. Ve acá la CTH 1250, muy elevado, comparado con otros que eran 50, 150, ¿no? Cortisol basal, elevado, ¿ya? Y el post-dexa también no suprimía, ¿sí? Cortisol, miren, está ya 3 veces el valor, pues, superior normal, pues, ¿no? Entonces es un hipercortisolismo ACTH dependiente, ¿ya? Y aquí el estudio se enfocó, pues, en el mediastino, y se vio aquí en la foto superior que había un tumor mediastinal, ¿ya? Y se ve acá abajo en
La refiere de adrenales, que los adrenales que están como una punta de flecha aquí en el círculo rojo, están hiperplásicos. Pero aquí hablamos ya de un eh, síndrome Cushing ACTH dependiente ectópico. Aquí ya ni siquiera hay que hacer una prueba funcional porque es claramente obvio que es un Cushing muy rápido, es un hipertensión severo, una hipocalemia importante, hipertensión y esa masa mediastinal que lo confirma, ¿no? Y aquí, igual así, tratando de documentar, se hace una biopsia mediastinal, ¿no? Y se confirma, pues, acá por estudios de marcadores inmunistoquímicos, cromogranina positiva, sinatoficina positiva, o sea, es un tumor neuroendocrino mediastinal. Y positivo ACTH, lo cual me confirma que es un síndrome de Cushing, ACTH dependiente, ectópico, de origen mediastinal, ¿no? ¿Sí? Que lamentablemente tienen muy mal pronóstico, ¿ya? Y ese es el diagnóstico, ¿ya? Listo, chicos, a ver, como ven, no son clases tan cortas, nos gana mucho el tiempo. A ver, son las 6. ¿Cómo están ustedes de tiempo? ¿Podemos seguir o dejamos ahí? Doc, Sí, a las dígame. 6:30 tenemos clase de gerencia. Ya. ¿Tienen presencial o virtual? Virtual. Virtual. Eh, ya. ¿Lo dejamos ahí? ¿O seguimos unos 10 minutos más, 15 minutos más? Ustedes díganme, chicos. Yo digo que No, avanzamos 10 minutos más, Ya, ok, perfecto, porque aún chicos. nos quedan dos PPTs largos, ¿verdad? Sí, más o menos largo. Ya ustedes lo han revisado, Sí. ¿no? Frente ya les he pasado ya los slides. Pues es para explicarles, ¿no? Bueno, guarda, ya listo. Y aquí pasamos a lo que es ya tiroides, ¿eh? Miren, realmente delgado hipotiroidismo y hipertiroidismo es fácil. Lo que acá yo quiero comentarles solamente variantes nada más, ¿no? Ustedes saben ya que hipotiroidismo es un síndrome de hipofunción, ¿sí? Hiper es un síndrome de hiperfunción, ¿no? Eso ya lo saben muy bien, ¿no? Este, de repente, en cuanto a conceptos, si hablamos de hiperfunción, hipertiroidismo se refiere a un síndrome de hiperfunción tiroidea, pero tirotoxicosis, que también se emplea, son síntomas de hiperfunción tiroidea, ¿ya? Pero que no están asociados a hiperfunción. Son causas secundarias de tirotoxicosis, por ejemplo. De repente, uso iatrogénico de levotiroxina, ¿no? Es lo más frecuente, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? O una tiroiditis, ¿no? Hizo una fase de hipertiroidismo y después ya se normaliza. Incluso algunos pasan a hipotiroidismo también. Son tirotoxicosis, pero no implican un hipertiroidismo, no es una hiperfunción de la glándula per se, lo que por otros mecanismos genera aumento de valores de hormona periférica y causa síntomas, pues, ¿no? Es diferente, ¿ya? Eso es tirotoxicosis. Cambio, hipertiroidismo si hablamos de una hiperfunción tiroidea per se, ¿ya? Este, causas, bueno, ahí están, ustedes lo pueden revisar, ¿no? Les puedo comentar, por ejemplo, que es frecuente los síntomas cardiovasculares, ¿no? Taquicardia, no, perdón, estamos en el hipotiroidismo, perdón, recapitulo, rebobino. El hipotiroidismo son síntomas muy, muy generales, muy vagos. O sea, no hay nada específico acá, ¿no? Y se agrega de una manera insidiosa, progresiva, simula muchas patologías. Entonces, cuando nos llega el paciente, ni siquiera mirándolos, a veces no, un poco abotargadas las facies, no podemos tampoco estar seguros. Por lo tanto, el diagnóstico es específico, debe ser hormonal. Si no, queda siempre presuntivo y ni se nos ocurra dar tratamiento, a menos que sea una inminencia de coma misematoso, que a veces por la clínica, inclusive así orientándonos, a veces damos tratamiento empírico, pero tenemos que dosar rápidamente la hormona para confirmarlo o descartarlo, porque a veces damos tratamiento y tenemos que suspenderlo porque no se confirma el coma misematoso. Entonces, clínicamente es difícil hacer un diagnóstico de hipotiroidismo. Tiene que ser siempre la mano con una prueba ya de hormonal ya específica, ¿ya? Y ahí vemos todo lo que ustedes ven ahí, ocurre en el hipotiroidismo sintomático, florido, evolutivo, sin tratamiento, ¿ya? O sea que tenga frío, hipotermia, hipotonía, cansancio, caída de cabello, piel seca, tiene que ser un hipo muy severo de mucho tiempo para que tenga este tipo de contexto, digamos, de síntomas, que ustedes lo van a tener que sacar en un análisis por aparte de sistemas, porque el paciente va a ser clínicamente decir, doctor, me siento mal.
doctor, estoy cansado, ¿no? Doctor, me siento lento, ¿no? Y nada más, no te dice nada más el paciente. El resto lo sacas ya por una anamnesis más dirigida, ¿ya? Y ustedes solo pueden revisar. Etiologías, ahí lo pueden leer, depende mucho de la edad. Las adquiridas básicamente van de la niñez, adolescencia para adelante. Las congénitas son al nacimiento y para eso hacemos un tamizaje neonatal, que vamos a ver en algunos casos, ¿no? Son ya problemas de digenesia, dishomonogénesis, son cosas raras, pero que se tratan ya al nacer pues, y que se trata felizmente por un tamizaje, pero lamentablemente aquí en Perú todavía no es universal como en otros países, ¿no? En cambio, el primario adquirido es fácil. La primera intención son las autoinmunes, que son las tiroiditis. Por ahí ya las cirugías, o aquellos pacientes con hipertiroidismo que reciben yodo reactivo y pasan al hipotiroidismo por ese motivo. Algunos casos ya más raros son ya infiltrativos por medicamentos, digamos que a veces causan hipotiroidismo, pero son raros realmente. Y son muy contados los casos, ¿ya? Son muy puntuales, ¿ya? Este, mm, lo que sí hay que ver bien si es que estamos ante un hipotiroidismo primario o secundario, y eso también lo discriminamos, digamos, en los análisis, ¿ya? Claramente la patología endocrina más frecuente es la yododeficiencia a nivel mundial, pues hay zonas que ustedes saben donde hay deficiencia de yodo. Perú no está exenta de ese problema, sobre todo en la parte de las alturas, porque el yodo sigue el ciclo del agua, ¿no? O sea, llueve en las alturas, ¿no? Por los ríos, todos los cuerpos de agua llega al mar, se evapora, se forman las nubes, llega otra vez a las alturas, llueve y así está. El agua y el yodo tienen el mismo ciclo, por lo tanto en las alturas se lava todo el yodo y hay zonas de yodo deficiencia. Entonces en esas zonas, gente que va a ver, digamos, todo un espectro de alteraciones por yodo deficiencia. Y aquí vean a nivel mundial, ¿no? Tenemos Colombia, tenemos Perú que acá no está. ¿Por qué? Porque ya hemos erradicado con la sal yodada el bocio endémico, entre comillas. Porque hay zonas aisladas que hay, pero en general como prevalencia estamos en un corte de erradicación. Eso es lo bueno, ¿no? En cambio, vean acá en la parte de Italia, en las estepas rusas, en el África es muy prevalente las zonas de bocio endémico. Y estas son, digamos, del contexto del espectro que hay, pues, ¿no? Según las edades, ¿no? Puede haber por estas formas de yododeficiencia, abortos, nacidos, no nacidos, anomalías congénitas, hay mortalidad perinatal importante en las mujeres que tienen pues, deficiencia de bocio endémico, de yodo, ¿no? En neonatos puede haber mayor mortalidad, ya aparecen las formas de, de voz endémico como son el cretinismo neurológico y el misema con cretinismo, pues, ¿no? Ya si los pacientes por una parte sobreviven, digamos, estas condiciones y están en la edad de la niñez, hay un poco de retraso mental, ¿no? Hay bocio endémico. El bocio es un marcador de bocio endémico, digamos, que se hace a veces estudios epidemiológicos y lo que se hace es ver si hay bocio en los escolares sobre todo y cómo está el rendimiento escolar, pues, ¿no? En adultos ya son más tardíos y que están todavía expuestos a esa condición de bocio endémico, ¿no? De yododeficiencia. Aquí a la izquierda abajo, lamentablemente fotos del África, viendo dos tipos de trastorno neurológico, digamos, por deficiencia de yodo. A la derecha, un paciente delgado con retraso psicomotor evidente, es un cretinismo, y a la derecha es el cretinismo mixematoso. Aquí se ve como un típico paciente con hipotiroidismo medio hinchado, la cara, con abdomen globuloso, ¿no? La diferencia es que de repente la exposición a la deficiencia de yodo fue más temprana en el cretinismo que en el mixematoso. Esa es la diferencia. Como que el mixematoso tiene mejor pronóstico que el cretinismo, que fue una exposición más temprana, digamos, a deficiencia de yodo en el embarazo, ¿no? Y aquí a la derecha van en las tablas que diferencia ambos, pues básicamente, ¿no? ¿Sí? Creatinismo, que es básicamente neurológico la alteración, y el mexematoso, que es también neurológico, pero también hay síntomas de hipotiroidismo, ¿no? Y aquí arriba ven ustedes esa facies mixematosa en la izquierda, el retraso de la edad ósea por la deficiencia de yodo y los grados de bocio que pueden ser muy prominentes como se ve aquí en esta foto. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de, digamos, salud pública, ¿no? Pero también como salud pública, el hipotiroidismo congénito es frecuente. Miren abajo,
uno en 3,5 nacidos vivos. Por favor, me avisan cuando interrumpir, ¿ya? Ustedes me avisan, ¿no? ¿Ya? Me dicen nomás. Esta foto es una foto de la revista Diagnóstico del Hospital Niño. Y esta es una, como dice acá, lactante 6 meses, con hipotiroidismo congénito, entre comillas, ya no es congénito, pues ya es tardío. Y esta foto no nos llena de orgullo, porque es un hipotiroidismo muy tardío. Facies abotargada, macroglosia, hernia umbilical, abdomen globuloso. En esa hipotonía, un paciente, una infante de esta edad, tiene los brazos encogidos y está como hipotónica abierta, ¿no? Es un hipotiroidismo severo que no debería de tener a esta edad, porque ya hay secuelas neurológicas, ¿ya? Y esta es una radiografía de neonatal de un hipotiroidismo congénito, donde se ve pues, que la rótula no está presente. Eso me habla que hay un retraso óseo importante ya intrauterino. Al nacer se debe ver las rótulas acá, digamos, en los neonatos. En este caso, como ilustrando un poco el efecto óseo en un hipocongénito, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante, digamos, el tratamiento de, en general, los desórdenes tiroideos? Porque vean que tiene una forma así de U, ¿no? Casi como de, digamos, de J, ¿no? O sea, digamos que la mortalidad aumenta en valores de TSH muy bajos como muy altos, ¿ya? Y si vamos ya al lado de la, digamos, del hipotiroidismo, vemos que la falla cardíaca, eventos cardiovasculares, y sobre todo la mortalidad es muy alta, digamos, cuando en la medida que la TSH es más alta. Por eso que es importante, digamos, desde el punto de vista, por lo menos epidemiológico, diagnosticarlo y tratarlo a tiempo, ¿no? Y en el lado más de la TSH baja, que es en el espectro del hipertiroidismo, también hay mayor riesgo de mortalidad, ¿no? De fragilidad, digamos, por osteoporosis, ¿no? De fibrilación auricular, taquiarritmias, ¿no? Y em, inclusive eventos cardiovasculares. Entonces, digamos que al final, desde el punto de vista, digamos, epidemiológico, se ve que hay un impacto importante según estos datos, ¿no? Y el diagnóstico es sencillo, eso ya lo hemos conversado, ¿no? Una TSH alta con T4 libre baja es un hipotismo primario, pues, ¿no? Eso ya es obvio, ¿no? En cambio, una TSH alta, no tan alta, pero alta, ¿no? Fuera de rango, con T4 libres normales, es un hipotismo subclínico, pero asumiendo que es una falla primaria leve, en el espectro del hipotiroidismo primario estamos hablando, ¿no? En cambio, una TSH baja y una T4 libre baja, sí me habla de que es un secundario, ¿sí? Es la forma como tenemos que interpretar los valores basados en TSH y T4 libre, que es lo que realmente pedimos para definir el estado tiroideo de un paciente que posiblemente venga por un hipotiroidismo o un hipertiroidismo en general, ¿ya? Entonces, siendo tan fácil el diagnóstico, el tratamiento también dependerá justamente de la clínica y de qué tan alterados estén los análisis, pues, ¿no? Entonces, mido TSH, ¿no? Si está muy alta y la T4 está muy baja, lógicamente que este, em, bueno, mi TSH alta y TSH baja es un hipotiroidismo, lógicamente, ¿no? Y voy a tratarlo. ¿Cómo lo voy a tratar? Reemplazando lo que le falta, que es la hormona tiroidea. Y para eso, felizmente, tenemos ya la levotiroxina, pues, ¿no? Que es una hormona sintética, digamos, de T4, ¿no? Que es una prohormona, porque ustedes recuerden que realmente la T4 tiene que convertirse en T3 para actuar ya en la célula, ¿no? Entonces, como esta es la reserva hormonal, el cuerpo mismo a requerimiento lo va a convertir a T3 según su demanda, ¿no? Entonces, por eso que es racional dar siempre la levotiroxina a dar una T3, por ejemplo, ¿no? Y aquí están las dosis, pues, ¿no? En pacientes más jóvenes, 1,6 microgramos kilo por día, y de más edad empezamos con menos dosis, siempre lentos pero seguros con 25 por día, y se va subiendo según requerimiento, ¿no? Eh, no es común usar dosis. Realmente lo que usamos son, según la posología de las tabletas, ¿no? Tenemos de 25, 50, 75, 100, 125, 150, hasta 200 microgramos de levotiroxina en tabletas. Y tenemos intermedias, ¿no? Tenemos 88, 112 que también se pueden, digamos, usar. Usualmente en un paciente adulto empezaremos con una dosis de
de 25, si es que el hipo es muy severo, 25 y semanalmente voy subiendo 25 y 25. Pero un paciente adulto mayor, digamos, con un hipo moderado a severo, digamos, según los valores, empezaré con 25, pues. Y a los 3 semanas le subiré a 25 más y ahí voy viendo según cómo esté el valor de TSH y T4 libre, básicamente, que son los parámetros que usamos para regular la dosis, ¿ya? Este, en el caso, digamos, de que tengamos, como dice acá, ¿no? Una TSH alta, ¿no? Y T4 alta, bueno, hablamos ya de un tumor, digamos, hipofisario de repente, como un TSH-OMA, que es raro, pero digamos que una vez nomás habré visto de repente en mi práctica, ¿no? O escenarios de resistencia hormonal que realmente son muy raros y que son más manejos de especialidad, ¿no? Lo que ustedes más van a ver es esto, TSH alta con T4 libre baja, pues, en el contexto general del hipotiroidismo primario estamos hablando, ¿ya? En cambio, en el central hemos ya conversado algo en el hipopituitarismo y en el manejo de los tumores hipofisarios, pues, ¿no? En pediátricos sí apelamos más a las dosis por kilo de peso, según las edades como se ve acá. Entonces, la medida que ustedes encuentren un paciente con hipotiroidismo temprano pediátrico, según esta tablita les puede ayudar para definir la dosis inicial. Y aquí vamos viendo básicamente cómo está la dosis, cómo están los valores y cómo está su desarrollo psicomotor, que es importante, ¿ya? Pues como ustedes ven acá, un paciente con hipotiroidismo tardío se detecta a los 6 meses, tiene ya una talla muy baja. Y ven que el peso se mantiene casi normal, inclusive baja un poco. Este es un patrón hormonal, ¿no? O sea, cuando se pierde la talla y el carril del peso no se pierde tanto, piensen que eso no es nutricional, que puede ser de otro tipo, ¿no? En cambio, cuando se pierde primero la talla, el peso, perdón, y después la talla, es diferente. Eso sí puede ser nutricional. Eso lo vamos a hacer ya cuando vemos talla baja. Pero aquí vean cómo es el efecto tardío del hipotiroidismo con respecto al crecimiento, ¿no? En cambio, cuando se detecta tempranamente, como en este caso que fue a los 3 meses, ven ustedes que no se pierde mucho la talla y se mantiene el peso en forma adecuada. Entonces, en el pediátrico si vemos dosis por kilo de peso, si vemos los valores de cómo están de TSH, T4 libre y vemos sobre todo cómo está el crecimiento de peso y talla en nuestros pacientes, ¿no? Vamos a ver un estudio clínico. Este es un paciente ya con una hipotiroidismo ectópico, por una tiroides ectópica, pero que lamentablemente a los 4 años se detectó un tumor de línea media, ¿ya? A los 7 años y fue operado, porque era un tumor aparentemente, y era tejido tiroideo. Y lamentablemente no se le dio levotiroxina. Y miren lo que pasa en un periodo de la niñez donde crecen casi constantemente en un carril de crecimiento. De los 7 años, cuando llegó la consulta, a los 8 años, había perdido velocidad de crecimiento. Y este es el valor que tienen aquí en la tabla. TSH 383, más de 4, extremadamente elevado. T4 libre en el suelo, 0,37, menos 0,9. Es un hipotrimo primario por iatrogénico, ¿no? Porque se le sacó la única glándula que tenía que era estópica y lamentablemente no hay un tratamiento para el hipotiroidismo. Y después de eso ven que el paciente recupera su talla, lógicamente, tras el tratamiento y normaliza sus valores de hormonas, pero la secuela, digamos, neurológica sí impacta en la niñez. El paciente ya es adulto y es profesional, pero se ve que tiene ciertas taras todavía, lamentablemente, ¿no? Por un diagnóstico, un tratamiento mal llevado, mal enfocado, ¿no? El seguimiento es el primer año cada 6 12 semanas, porque rápidamente el niño gana peso y talla rápidamente. Entonces, el primer año se hace muy rápido los seguimientos cada 3 meses, prácticamente se va corrigiendo la dosis, sabiendo cómo va la cartilla de crecimiento de peso y talla. Y a partir del año, pues de cada 3 6 meses, de los 5 años es más estable la dosis, igual cada 6 2 meses. Y a partir de ya de adulto, ya pues un poquito más espaciado, ¿no? Y siempre la meta es que la T4 libre se encuentre en el límite normal superior, ¿ya? Ahora, muchos de los pacientes con hipotiroidismo congénito, este, digamos, son transitorios. Entonces, lo que se recomienda, si es que no hay un diagnóstico etiológico definitivo,
Por ejemplo, yo le hago una ecografía y no veo tiroides. Ya sé que no tiene tiroides, ¿no? Es una agenesia tiroidea. Pues yo continúo con mi tratamiento permanentemente. Pero si yo veo que ya tengo un hipotiroidismo congénito, le hago una ecografía y veo la tiroides ahí en su sitio, yo puedo hacer una prueba terapéutica de suspensión a partir de los 2 años que ya se supone que completó su desarrollo neuropsicológico. Inclusive antes era a los 5 años, pero ahora ponen, después de los 2 años se puede uno permitir suspender la levotiroxina por 3 semanas y se revalúa con TSHT4 libre en ese tiempo. Entonces, si ha sido transitorio, vamos a ver que esos valores van a estar normales, pues, ¿no? Pero si vemos que se alteran nuevamente los valores, inicio tratamiento y ya digo que sí que es un hipotiroidismo ya permanente. ¿Sí? Pero si tras esas 3 semanas de suspensión veo que están normales, asumo que es un transitorio. ¿Cuándo no debo hacer eso? En estas condiciones. Ya demostré que es una tiroides ectópica o es una hipoplasia, digamos, tiroidea que lo puedo ver por la ecografía, ¿no? En esos casos, pues no voy a suspender el tratamiento. Continúo porque ya tengo una causa etiológica de la enfermedad. ¿Ya? En cambio, en adultos, como le digo, la dosis es más que por peso, es por las tabletas, ¿no? Menores de 45, si es muy severo, 100 microgramos al día de frente le puedo dar. Si es más de 45, de repente empezar con 50 y voy subiendo poco a poco. Pero en pacientes ancianos o con cardiopatías o frágiles, empiezo con 25 y voy subiendo si es que requiere o no requiere. ¿Eh? Lo bueno es que el hipotiroidismo es muy noble en el punto de vista clínico. Puede estar muy severo el paciente te llega todo así bradicíquico, bradilálico, gordito, todo así con los ojos hinchados y te llega así y no le pasó nada, ¿no? A menos que haya una enfermedad intercurrente y se precipita un coma misematoso. Pero no hay mucho apuro en tratar a estos pacientes. Puedo empezar con 25, 50, lo veo en 2 o 3 semanas, le subo la dosis poco a poco y voy viendo cómo va mejorando. ¿Eh? Es como un paciente joven, adulto joven que sin ninguna comorbilidad, con un hipotiroidismo ya importante, puedo empezar de repente con 50, subo a 100 y ya lo veo en 2 meses, no pasa nada. ¿Eh? Entonces, em, lo que hay que recordar sí que en el hipotiroidismo, si el nivel es primario, es a nivel ya de tiroides, la dosificación se hace según cómo esté la TSH. La meta es que esté en rango normal, 0,4 a 4, pues, ¿no? Si está en ese rango, sigo con la misma dosis. Si veo que está subiéndose la TSH, corrijo la dosis, ¿no? Ese es en el primario. Pero en el secundario, de causa hipofisaria, hipotalámica, no me voy a basar de la TSH, me voy a basar por la T4 libre, ¿no? Que debe estar en el rango normal alto, pues, ¿no? Pero recuerden, cuando yo tengo un hipotiroidismo primario, la TSH es el que me va a regular la dosis, me va a guiar para ver la dosis. En un secundario va a ser la T4 libre, ¿eh? Bien. Recuerden que la levotiroxina se debe tomar siempre en ayunas, con agua y esperar media hora antes del desayuno para comer. ¿Por qué? Porque no se absorbe con los alimentos, ¿ya? Y cualquier medicamento, digamos, que tenga que tomar adicional el paciente, preferible hacerlo, digamos, después del desayuno. O si es necesario hacerlo en ayunas, primero tomar la levotiroxina, esperar esa media hora y recién tomar otro medicamento, por ejemplo, omeprazol, no sabemos que se toma en ayunas, o lo que son inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Para la gastritis, que muchos toman omeprazol, entonces es omeprazol, entonces primero hay que se le toma primero tu levotiroxina, esperas media hora, ya se sube el medicamento, tu levotiroxina, recién toma tu omeprazol o tu pantoprazol, o tu esomeprazol, y esperas media hora más y recién desayunas, ¿no? La forma como se debe, digamos, indicar, ¿ya? Vamos avanzando. Doctor, ¿nos podemos Sí, quedar hasta aquí porque ya en unos minutos es la clase? La ya. otra. Quedamos así. Ya, Ximena, ¿cuándo hacemos la siguiente recuperación? Quedamos Eh, por interno lo vemos, ¿sí? sí, mejor. Mejor, ¿no? Sí. Ya, ya chicos, quedamos aquí entonces, ¿ya? Listo.